Esta pieza audiovisual tiene como objetivo explicar las características de una persona discapacitada a la que le falten ambas extremidades superiores o que no pueda utilizarlas con normalidad. Analizaremos las enfermedades que las causan, así como los distintos tipos de prótesis que estas personas pueden llegar a utilizar para facilitar su desarrollo. Por último, centraremos nuestra atención sobre el testimonio de un deportista paralímpico valenciano que sufre esta discapacidad, Ricardo Ten. Analizaremos las limitaciones que se encuentra a diario y cómo ha sido su proceso de adaptación a ellas. Ahora vamos a hablar de las causas y enfermedades de los miembros superiores. Hay tres causas: genéticas, congénitas y adquiridas. Las genéticas son las que se transmiten de padre a hijo. Las congénitas son las con las que se nace. Y las adquiridas son las que se adquieren mediante una enfermedad o un accidente. Existen dos tipos de enfermedades: temporales y permanentes. Las temporales, cuyo diagnóstico es predecible y mejorará, y las permanentes, cuyo diagnóstico no mejorará. Ahora vamos a nombrar algunas de las enfermedades motrices que afectan a los miembros superiores. Poliomielitis, producida por un virus que afecta a la médula espinal. Lesiones medulares, son causadas por un accidente y provocan pérdida de movimiento. Miopatía, que es debilitamiento o degeneración de los músculos. La prótesis es una extensión artificial que reemplaza una extremidad. Existen diferentes tipos de prótesis: auditiva, cardíacas, dentales, faciales, maxilofaciales, genitales, mamarias y ortopédicas. Las prótesis ortopédicas se clasifican según su funcionalidad: pasivas y activas. Pasivas, su función es solo estética y sirven para restablecer el aspecto exterior. Las activas desempeñan una actividad funcional. Las prótesis ortopédicas también pueden clasificarse según por su tipo de tracción. Las de fuerza propia utilizan sistemas de cables comandados por movimientos del muñón. Las prótesis mioeléctricas son activadas por fuerza G. Estas controlan las contracciones musculares a través de electrodos, facilitando la funcionalidad de la extremidad. Las prótesis híbridas combinan las de fuerza ajena y las de fuerza propia. Ricardo Ten nació el 11 de agosto de 1975 en Benimaclet. Sufrió un accidente eléctrico con 8 años de edad, que le provocó la amputación de ambas extremidades superiores y de la pierna izquierda. Su mayor preocupación tras el accidente fue volver a montar en bicicleta. Una vez constató que podía volver a practicar su actividad favorita, esto le dio fuerzas para lanzarse a la práctica de otros deportes. Sufrir el accidente a una edad tan temprana ayudó a Ricardo a adaptarse con mayor facilidad a su nueva situación. Su tenacidad y afán de superación le permitió llegar a ser autosuficiente en su adolescencia y una persona totalmente integrada en la sociedad cuando alcanzó la mayoría de edad. En Ricardo destaca su mentalidad de adaptación a las situaciones que vive a diario. Nunca pensó en aquello que no podía hacer, sino cómo podía hacerlo. En 1993, y a través de un artículo de prensa, descubrió la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con personas discapacitadas de sus mismas características. Su primera experiencia competitiva fue en Francia, en 1995. Allí tuvo la oportunidad de competir con la Selección Nacional Adaptada de Natación. A partir de ese momento, Ricardo ha acumulado una gran cantidad de éxitos deportivos, en los que destacan 11 veces campeón de Europa, 5 veces campeón del mundo, 3 veces campeón paralímpico, destacando sus récords mundiales en 4 por 50 metros estilos y 100 metros braza. También ha competido en otras disciplinas paralímpicas como esquí alpino y tenis de mesa. El principal impedimento que tienen las personas con discapacidad en el tren superior están relacionadas con la manipulación fina. Todas aquellas acciones relacionadas con el uso de las manos resultan más dificultosas por la falta de dichas extremidades. Cualquier actividad manual tendrá que adaptarse, ya sea manipular objetos, abrir puertas, cargar peso o practicar algún deporte. Por ejemplo, una máquina expendedora de bebidas devuelve el cambio en un espacio muy reducido. Para recuperar las monedas, la persona utilizará los medios que tenga a su alcance. Hoy en día, los edificios públicos ya tienen cierto grado de adaptación para las personas discapacitadas. Sin embargo, existen instalaciones que necesitan algunas modificaciones para cubrir sus necesidades. Tras la entrevista con Ricardo, descubrimos que no es necesaria una gran inversión económica para satisfacer este tipo de necesidades. Su mentalidad es adaptarse al entorno, sin utilizar elementos de apoyo funcional y haciendo uso de objetos cotidianos, como por ejemplo un bolígrafo. La mentalidad de Ricardo nos hace saber que las barreras más frecuentes en el desarrollo de una persona discapacitada se las impone uno mismo. En tareas simples como abrocharse los botones del vaquero, utiliza una punza de su mujer para facilitarse la tarea. Utiliza objetos comunes, ya sean bolígrafos, llaves, como apoyo para realizar tareas de manipulación fina. La gente sin este tipo de discapacidad no es consciente de la gran limitación que supone no disponer
de una, sino de ambas manos. Por lo tanto, las adaptaciones cotidianas se realizan a un nivel muy personalizado. Por su parte, Ricardo ha decidido que él mismo afronta sus limitaciones combatiéndolas directamente. Busca soluciones prácticas cuando se encuentra con una dificultad, en vez de dramatizar dicho impedimento. El único apoyo funcional que utiliza Ricardo es un vaso anclado al volante que le permite manipularlo con el muñón.